Los derechos están para protegernos y garantizarnos una vida digna. Las y los humanos somos diversos y también iguales. Todas y todos tenemos los mismos derechos sin importar nacionalidad, residencia, etnia, color, religión, lengua ni identidad de género. El derecho a ser libre, a desarrollarse, el derecho a la salud, a la vida, el derecho a un trabajo digno, un pilar fundamental que abre una puerta al ejercicio de muchos otros derechos. Un derecho históricamente negado a las personas trans. Pero la historia está cambiando. La estamos cambiando entre todos y todas. Porque la diversidad y la equidad son la nueva realidad. Multinacionales, embajadas y organismos internacionales lo están entendiendo. Hacé valer tu derecho a transformar tu manera de pensar, tu derecho a informarte, a cambiar y generar el cambio. Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Contrata Trans. Mi nombre es Marianne Letieri, líder del proyecto y vocera del programa. Hola, buenos días, bienvenidos. Yo soy Manu Mireles, soy activista por los derechos humanos del colectivo LGTBIQ+, docente universitaria y también parte del equipo de Contrata Trans. Bueno, hoy vamos a estar las dos presentando esta nueva edición de Contrata Trans que vamos a estar presentando nuestro cuarto capítulo del curso virtual que algunas personas ya conocen y estuvieron presentes en la capacitación anterior. Y vamos a tener muchas sorpresas y muchos testimonios. Sobre todo nos vamos a estar enfocando en todo lo que tiene que ver con la creación de ambientes más inclusivos y de políticas públicas, así que hay mucho contenido para toda esta jornada. Sí, vamos a estar hablando con muchas personas referentes de diferentes organizaciones, así que va a ser una mañana prometedora, una jornada hermosa. Sí, queremos agradecer también a Enfocarte, que es quien nos ha prestado el lugar desde donde estamos saliendo en este momento y quien nos hizo el tráiler de esta capacitación. Y también con quienes hicimos una de las últimas inserciones con el programa. También queremos agradecer a quienes... Queremos agradecer también a la Embajada del Reino de los Países Bajos, a la Embajada de Suecia, al UNFPA, ONU-SIDA, al PNUD, Agencia del Sistema de Naciones Unidas también. Y también contamos con dos personas que nos van a estar acompañando como comentaristas. Y también un poco para presentar la primera parte, vamos a hacer una recapitulización de lo que fue la capacitación anterior, donde déjenme contarles que tuvimos en aquel entonces casi 1.500 personas conectadas al mismo tiempo viéndola y hasta la fecha llevamos más de 5.000 reproducciones. También tuvimos 45 a 50 empresas que se han contactado para poder articular con nosotras en el programa. A todas las personas que todavía no lo vieron, está colgado en nuestro canal de YouTube y pueden rememorarlo, y a las personas que participaron y quieren volver a mirar los contenidos, los pueden conseguir en el canal de YouTube. Sí, también recordemos que va a estar en el campus y que todas las capacitaciones que damos de forma virtual tienen una certificación. Ahí me están avisando que ya estamos con Carlos y con David. ¿Nos escuchan? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora sí, vamos a presentar un poco, a recordar, mejor dicho, lo que fue la capacitación anterior. Les vamos a presentar un breve resumen para que puedan verlo y les recordamos que va a estar también en nuestro campus y para que la puedan volver a ver si alguien no la vio, ¿sí? Si hay algún tipo de preguntas, pueden ir escribiéndolas en el chat, que vamos a ir después respondiéndolas junto con Manu. Un poquito más al final o alguna que otra por ahí en el medio también vamos a estar respondiendo. Gracias a todas las personas que están viéndonos en este momento, que están participando. Sabemos que hay más de 1.500 personas inscritas de toda América Latina, de muchas empresas y organizaciones. Nos emociona y nos alegra mucho porque el impacto que está teniendo el trabajo que estamos haciendo es enorme. Hay muchas empresas también que se han sumado a generar ambientes más inclusivos para el colectivo disidente, así que, bueno, nos alegra mucho. Gracias por sumarse y por participar en esta instancia del segundo encuentro de Contrata Trans.
Bueno, ahora sí, les vamos a presentar el videíto donde vamos a resumir un poco lo que fue la capacitación anterior, ¿sí? El 18 de mayo de 2020 se realizó la primera capacitación virtual de Contrata Trans. Más de 7.000 personas ya se formaron en diversidad e inclusión. Si te la perdiste, podés encontrar todos los capítulos en campus.impactodigital.org. Y mientras tanto, o para refrescarte la memoria en caso de que ya la hayas visto, esto es lo que tenés que saber. Imagínate por un segundo cómo te gustaría que sea tu vida cuando llegues a viejo o a vieja. ¿Qué te gustaría haber logrado en la vida? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Quién te gustaría que te cuide? Ahora imagínate no poder proyectar tu vejez porque la expectativa de vida de las personas que comparten tu identidad de género no llega a los 40 años. Ahora imagínate que por tu identidad de género las posibilidades de que no consigas un empleo se multipliquen por 10 y de que empieces a vivir con temor de salir a la calle por miedo a que te insulten o te agredan. Esta es la realidad que vivimos las mujeres trans en Argentina. Por eso hicimos estos videos para que puedas conocer cuál es la problemática que atravesamos todos los días y cómo la sociedad está empezando a cambiar. En el 2012 se aprobó en Argentina la Ley de Identidad de Género, que dice en su artículo 2 que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona lo siente. Eso significa de que más allá de cómo sea mi cuerpo, cómo me vista, cómo luzca, con quién me acueste, de quién me enamore, ¿la identidad de género es una vivencia puramente personal? Sí, completamente. Nadie puede decirte cómo identificarte con tu género. La identidad de género es una vivencia completamente individual. Pero esto no quiere decir que elijamos nuestro género, sino que lo vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. A veces, por ejemplo, se dice que una persona trans es una persona que nació en el cuerpo equivocado, pero esto no es cierto. Las personas trans, en todo caso, viven y construyen su identidad de género rompiendo con los cánones de lo que la sociedad espera de ellas. Pero nadie nace en el cuerpo equivocado. En el momento en que nacemos, todavía no tenemos una identidad de género construida. Pero desde ese momento nos empiezan a vestir de rosa o de celeste. Nos compran autitos o muñecas. Nos comienzan a tratar en masculino o femenino. Nos dicen que nos tenemos que sentar de una manera o de otra. Y así vamos construyendo nuestro género en base a una serie de modelos que ya existen en nuestra sociedad. Por eso decimos que el género es una construcción social y es binaria, porque hasta ahora solo admitía dos formas de vivir, el género femenino y masculino. El género es un montón de expectativas, ideas y roles de cómo debería ser un hombre o una mujer. Entonces, cuando hablamos de sexo, nos referimos a nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de género, nos referimos a las construcciones políticas, económicas, legales, sociales y culturales que le asignan distintos roles a hombres y mujeres. Pero entonces, si decimos que el género es una construcción social, ¿por qué decimos que la identidad de género es una construcción individual? La identidad de género es una construcción individual porque con toda esa información que nos da la sociedad sobre lo que es ser un hombre o una mujer, cada persona hace algo distinto. Todos, todas y todes construimos nuestra identidad de género de maneras diferentes. Lo hacemos durante nuestra infancia, nuestra juventud y a lo largo de toda nuestra vida. En base a esos moldes que ya existen, cada uno construye su identidad. Pero nadie reproduce automáticamente y en un 100% los mandatos aprendidos. Siempre hay lugar para tensionar más o menos esos moldes y desafiar esos roles y estereotipos femeninos y masculinos. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Por eso, lo que se espera de hombres y mujeres va cambiando con el tiempo. El género es un concepto dinámico. Las personas que construyen su identidad dentro del género que les asignaron al nacer se llaman personas cis o cisgénero. Por ejemplo, si cuando naciste te pusieron de nombre Juana, te criaron como una mujer durante tu infancia y a lo largo de tu vida te sentiste cómoda con esa identidad, sos una mujer cis. Pero hay personas que construyen su identidad desafiando radicalmente esos moldes. Personas que más allá de sus genitales y de si fueron criadas como varones, solo pueden sentirse cómodas con una identidad femenina. O al revés, personas que fueron criadas como mujeres durante toda su infancia y no se sienten identificadas con ese género y se autoperciben como varones.
Muchas de estas personas se identifican como personas trans. Y desde el 2012, más allá de nuestros genitales, de nuestros cromosomas, de lo que hayan escrito en nuestros documentos, del nombre que hayan elegido nuestros padres, la forma en la que vestimos, nuestro maquillaje, nuestro corte de pelo, nuestra orientación sexual, nuestra altura, nuestro tono de voz, para el Estado y para la ley, una mujer trans es tan mujer como cualquier mujer que haya nacido con útero. Y un hombre trans es tan hombre como cualquier hombre que haya nacido con pene. Ser una empresa diversa es un camino, no un destino. No existe una empresa, organización u organismo público en el mundo que todavía no tenga cosas para aprender. Transformar la cultura de una organización no es una tarea fácil, ni mucho menos que se puede hacer de un día para el otro. Para construir espacios abiertos a la diversidad hay que estar reflexionando todo el tiempo para saber e identificar lo que se está haciendo bien y lo que no, poder corregirlo. La sexualidad es un espectro, y un espectro profundamente amplio. Hay tantas posibilidades como personas en el mundo. No hay solamente hombres y mujeres, y mucho menos solo varones y mujeres heterosexuales. Decimos que vivimos en una sociedad binaria, heteronormativa y patriarcal. Binaria porque solo reconoce la existencia de dos géneros. Heteronormativa porque nos enseña a mirar el mundo suponiendo que la heterosexualidad es la norma y la única forma legítima de vivir la sexualidad. Y patriarcal porque pone a los varones en una posición de poder sobre las mujeres. Hablar de diversidad sexual es desafiar esta concepción del mundo. Entender la diversidad sexual como un valor fundamental nos permite comprender las múltiples maneras que tenemos las personas de vivir nuestra identidad de género y nuestra sexualidad. Hablar de género es hacer visible el sistema en el que todas las personas somos socializadas. Hablar de género nos permite reflexionar sobre las oportunidades, el acceso a derechos y a recursos que accedemos o no en función de nuestra identidad. Hablar de género nos permite ver las relaciones de poder que se estructuran en las familias y espacios de trabajo y que tienden a reproducir formas de violencia y discriminación en la vida cotidiana. Hablar de género no es solo tarea de mujeres o de disidencias sexuales. Nos permite que todos, todas y todes podamos construir un mundo libre de violencia y exclusión. Porque hablar de género y diversidad sexual es hablar de derechos humanos. Vamos ahora a presentar al capítulo 4, que es el que completa nuestro curso virtual de 4 capítulos que va a estar disponible en el campus. Yo en el año 90 decidí abrazar mi identidad. Yo trabajaba en un banco, apenas en el banco se enteraron e hicieron una tramoya, un ardid para echarme, lo lograron. No con lo cual desistí, seguir buscando trabajo, trabajé en call centers, pero después me terminaron echando por el hecho de ser personas trans, porque había otras personas que no toleraban nuestra presencia en existencia. Al poco tiempo terminé trabajando en un boliche como relaciones públicas. Trabajé durante 2 años hasta que por estos edictos policiales, estas formas de persecución que tenía el Estado, las fuerzas de seguridad podían ingresar a cualquier lugar donde yo esté y arrestarme, porque éramos seres delincuenciales. Seres delincuenciales avalados por un mecanismo del Estado que era un edicto policial. Esto a mí me llevó y me expulsó directamente a la calle. No conocía yo esa edad la prostitución, no sabía lo que era la prostitución, hasta que un día, después de estar comiendo 3 meses arroz con limón y no poder pagar las cuentas, decidí pararme en una esquina y ahí empecé a entender que la sociedad, su expulsión, el desconocimiento de mi identidad y obviamente la imagen negativa social que estaba conformada por la estructura cultural, me hizo que esté yo parado en una esquina durante 15 años. Yo creo que más bien que preguntarnos cuándo las personas van a buscar trabajo es preguntarnos por qué las personas no buscan trabajo. Sí, es decir, a ver, ¿qué pasa? Muchas de las chicas, al vivir una situación constante de discriminación, muchas de las chicas ni siquiera quieren salir de los espacios a los cuales nosotros las destinamos, que son de espacios de marginalidad, ¿sí? Las estamos marginalizando como sociedad.
Entonces nosotros encontramos que la mayor parte de las chicas ni siquiera tienen dentro de sus horizontes de posibilidad la idea de conseguir un trabajo, porque en principio ya les, digamos, como sociedad ya les sembramos la idea de que no son merecedoras de un trabajo formal. Tengo una gran parte de la población que no va a buscar trabajo, y por otra parte hay una gran parte de la población que cuando va a buscar trabajo lo que encuentra es la negativa, lo que encuentra es el rechazo, lo que encuentra es la pregunta incómoda. Pero lo escucho todo el tiempo, los relatos de mis compañeras son eso, son ¿para qué ir? ¿Para qué ir si ya lo saben? Y aparte ni siquiera a veces te lo dicen, es como te dicen, sí, yo lleno el currículum y nunca se presentan. El momento de la entrevista laboral es re heavy, hasta para una persona así es heavy, te pones re nervioso, te querés dar lo mejor de vos y aún así no sabés si te van a tomar, la vestimenta cuenta un montón, la forma de expresarte, un montón de códigos sociales que el colectivo trans está lejísimo de poder entender cuál es la ropa que se usa para una entrevista laboral. Para las chicas es muy complejo, después de tantos años estar lejos de los códigos sociales formales, entenderlos de nuevo. Entonces, entender cómo vestirse, cómo hablar, cómo expresarse y cómo comunicar sus habilidades también es complicado. Y una persona que recibe a una mujer trans para una entrevista tiene que también tener esa expertise, saber leer otra cosa por fuera de lo que convencionalmente una persona de recursos humanos está acostumbrado a leer en una entrevista. Tiene que haber como otra lectura de lo que está pasando ahí. Pensá en tu última entrevista de trabajo. Acordate de los nervios que tenías. ¿Cuánto pensaste la ropa que te ibas a poner? Lo que ibas a decir. ¿Y cuántas veces modificaste tu currículum antes de mandarlo? Ahora agregale que a todo eso puede que existan altas posibilidades que la persona que te entreviste puede sentirse incómoda, realice un comentario desubicado, llegue a ridiculizarte o confundir tu género. A todos estos nervios sumale experiencias traumáticas y situaciones de discriminación cada vez que pisaste una oficina pública o un centro de salud. Ahora, ¿todavía te animarías a ir a esa entrevista? Para construir un espacio de trabajo verdaderamente inclusivo, es necesario que tu empresa esté preparada para recibir personas trans en sus búsquedas laborales. De poco sirve ser una empresa inclusiva puertas para adentro si las personas trans no nos animamos a cruzar esas puertas. Lamentablemente vivimos en un mundo que ha sido tan hostil con nuestra población que muchas de nosotras ya bajamos los brazos y pensamos que un trabajo formal se nos escapa de nuestras posibilidades. Estamos trabajando para revertir esto. Desde las organizaciones de la sociedad civil estamos construyendo espacios para que las personas trans puedan formarse, estudiar e insertarse en el mercado laboral. Pero después de tantos años de maltrato, necesitamos que las empresas verdaderamente comprometidas con la inclusión hagan un esfuerzo extra, ayudándonos a construir puentes para que las personas trans podamos llegar a una entrevista laboral sin miedo a ser discriminadas. Publicá avisos inclusivos asegurándote de que el lenguaje que utilizás no sea sexista. Para esto está bueno evitar el femenino y el masculino, especialmente si refuerzan estereotipos de género. Por ejemplo, en vez de poner en un aviso que buscas una secretaria, podés decir un secretario o secretaria, o usar palabras neutras y decir que buscas una persona para tareas administrativas. Esto ya da una señal de que no sos una empresa sexista. Pero además, si el aviso incluye una descripción de la empresa, asegúrate de aclarar que promoves un espacio libre de discriminación y que estás comprometido con la diversidad. Si te animás, incluso podés aclarar que tu empresa no discrimina en base a la etnia, edad, nacionalidad, orientación sexual e identidad de género. Pero muchas veces con publicar avisos inclusivos no alcanza. Lo mejor que podés hacer es salir a buscar activamente a las personas trans y disidencias sexuales. Para eso, te podés acercar a las organizaciones LGTBQ y contarles que querés abrirte más a la diversidad.
o ingresar a contratatrans.org y encontrar el talento que tu empresa está necesitando. Contrata Trans es un proyecto impulsado en red que busca acompañar a las empresas en incorporación de talento trans. Y si llegaste hasta esta parte del video es porque te interesa la temática, así que podemos asesorarte y acercarte los perfiles que estás buscando. Ay, mano, qué lindo ver ese video, porque me acuerdo cuando lo grabamos no había cuarentena y hacía un calorcino, a diferencia de hoy. Sí, la vida era otra. La vida era otra, así es. Lo que queremos agradecer ahora, una vez más, Enfocarte, que es quien está prestando el lugar para que estemos saliendo en vivo desde acá. Y vuelvo a repetir, es una de las últimas empresas con las que articulamos para realizar inserciones. También queremos agradecer a la Embajada del Reino de los Países Bajos, a la Embajada de Suecia, a las agencias de Naciones Unidas, el PNUD, el UNFPA y ONUCIDA. Muchísimas gracias por el apoyo y por el soporte. Y también agradecer tanto a David como Carlos, que en un ratito vamos a estar hablando con ellos, y también a Rafaela de PNUD, que también vamos a estar hablando. ¿Y con quién más? Y con Alba Rueda vamos a estar hablando. Todas las personas, además, les quiero recordar que todavía no se suscribieron al canal de YouTube. Suscríbanse a Contrata Trans. Sí, y por supuesto también agradecerles a ustedes que hay más de 850 personas conectadas en este momento, y también que si quieren visitarnos en nuestras redes, en @contratatrans en Instagram, también pueden visitarnos ahí. Todas las preguntas y comentarios también pueden participar por el chat, está activo, así que estamos recibiendo todo su amor y buena onda. Muchísimas gracias. Sí, y ¿sabes qué me gustaría contarte, Manu? Algo que me pasa de que muchas veces me preguntan ¿qué es Contrata Trans? Y digo, hay una frase que tengo siempre que es más allá de lo que uno puede contar institucional, que eso se puede buscar en las redes. Me gusta más contar y me gusta más ejemplificar, porque es un proyecto que a mí, por ejemplo, como identidad trans, en su momento cuando salíamos a la vida laboral y a querer buscar, no teníamos, no existía. Creo que Contrata Trans está ese apoyo para nosotros, las identidades trans, y por supuesto para las empresas que están encaminadas. Me gusta siempre llevar a lo que son las anécdotas personales o de gente allegada. Una de las últimas situaciones que tuvimos en Contrata Trans, donde no solamente buscamos fomentar la inserción laboral de las personas, sino también acompañar, y una de esas situaciones que les comentaba, por ejemplo, fue de situaciones donde hay cuestiones legales, tenemos que entender que no todas las identidades trans tenemos nuestro cambio registral, o algunas sí lo tenemos, y también hacemos ese apoyo y ese acompañamiento de las empresas para que eso no sea una barrera y se imposibilite o no se concrete esa contratación. Porque quizás a veces en lo desconocido o lo que es nuestra primera experiencia, por ahí yo me pongo en el lugar de empresa, preferimos a veces decir, bueno, no, freno acá, no lo hago, y por ahí esa contratación se cae, y esa posibilidad de cambiarle la vida a una identidad trans también cae. Entonces tratamos siempre de contratar, poder estar ahí dando ese soporte y dando ese sustento en lo que sea necesario, tanto para empresas, vuelvo a repetir, como para la población trans. Sí, el acompañamiento que se hace Contrata Trans no tiene solo que ver con capacitaciones para generar ambientes más inclusivos, sino también todo lo que tiene que ver con ámbitos de temas jurídicos, administrativos, legales, porque hay muchos desafíos todavía. Que exista una ley de identidad de género todavía no garantiza. Tenemos que seguir trabajando para fortalecer las instituciones y la inclusión de todos los colectivos, efectiva, ¿no? Tanto en las empresas como en todos los ámbitos de la vida. Sí, por eso también lo que también quiero destacar es que es un gran esfuerzo que hacemos las personas que formamos Contrata Trans. Saben también de que es obviamente de muy gran ayuda que cualquiera de las personas que nos esté viendo o que conozcan las empresas, si tienen ganas de apoyar la iniciativa y el proyecto mediante donación y demás, lo pueden hacer en un form que tenemos en nuestra página. Así que también les invitamos a que quienes tengan ganas de sumar a la iniciativa y que nos apoyen como proyecto, lo puedan hacer. Queremos también presentar a alguien, a un grupo de personas muy importantes que nos están ayudando y
tuneando y cambiando mucho nuestra plataforma. Es contratatrans.org. Muchas personas que están acá ya la conocen, pero le estamos dando una vuelta y la vamos a estar inaugurando muy en breve, y para eso queremos invitar a un espacio cooperativa conformada pura y exclusivamente por talento trans. Y me gustaría darle las bienvenidas a ellas. Bienvenides, hola. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo andan? Ahí vuelvo, ahí estoy. Lo que pasa es que yo soy más alta que Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. Bueno, Ele es parte de la cooperativa que está incluso desarrollando la nueva versión, no sé si está bien dicho, reversión, ¿está bien dicho? Sí, hicimos lo que se llama un rebranding, que es como agarrar la marca que ya está hecha y la plataforma y darle un toquecito así nuevo, actualizarlo un poco también y ¿Nos querés mejorarlo. contar? Sí, les cuento que, bueno, nada, o sea, la idea de ALT, de la cooperativa, fue trabajar con Contrata Trans a través de los objetivos que tienen ustedes, que es la de concientizar a empresas, de crear una bolsa de trabajo de travesti trans y acercar a las empresas a nuestra comunidad, a la comunidad trans. Nos enfocamos en estos objetivos para crear 3 secciones principales, una para lo institucional, lo didáctico y lo promocional, y otras 2 secciones, una para la búsqueda de candidatos y otra para la creación de CVs y avisos para promocionar emprendimientos y servicios que ofrezcan las personas trans. Una de las mejoras que logramos hacer fue el cambio en la velocidad de carga, que la página anterior era muy lenta, y ahora, no sé si quizás hay gente que entiende cosas un poco más técnicas, llegamos a un puntaje de 99 en desktop, en computadora de escritorio, y 94 desde el celular. Esto medido en Google PageSpeed Insights. Esto es algo muy bueno que mejora mucho la experiencia y la verdad que hace mucho más accesible a cualquier persona para poder entrar y poder navegar y poder cargar su CV y buscar candidatos. Esto también, les cuento que la plataforma estaba hecha en WordPress, seguimos con esta plataforma y desarrollando plugins hechos específicamente para este desarrollo de la ONG. Esto también es lo que permite que la página se cargue mucho más rápido y permite hacer un producto más personalizado y mejor. También mejoramos la carga de los CVs, que ustedes lo venían haciendo de forma manual. Estamos en un proceso guiado y automatizado. Y esto soluciona la barrera por ejemplo, de las herramientas gráficas o herramientas de computadora, que no muchas personas lo tienen. Y, digamos, a partir de esta plataforma se puede generar un CV estético, lindo, que encima se puede bajar en PDF para poder compartir. Y esto se puede hacer con un proceso sencillo, solamente ir como respondiendo algunas preguntas, digamos, a medida que se va creando el CV. Y estas preguntas están hechas desde la comunidad, para la comunidad, donde, digamos, para una comunidad donde podemos encontrar personas quizás de más de 30 años que no tienen educación formal o una experiencia de trabajo formal. La lógica de las plataformas tradicionales de búsqueda de trabajo es excluyente. Entonces quisimos dar un giro de 180 grados y hacer una propuesta distinta. Y desde este proyecto, digamos, resaltamos el carácter humano, el esfuerzo por progresar, desarrollarse y las ganas de aprender por encima de los títulos académicos o las experiencias formales. Creemos que toda experiencia es válida y está bueno mostrarla, está bueno contarla, sobre todo en una población tan discriminada como la nuestra. La plataforma está en proceso de creación. Digamos, si quieren entrar, pueden entrar a demo.contratatrans.org
van a ver un poco la home y un poco sobre información sobre Contrata Trans. Hay otras secciones que todavía están en desarrollo. Esperamos que dentro de pocas semanas ya esté totalmente funcional con todas las funciones habilitadas. Y quería contarles un poco sobre ALT, sobre la cooperativa. La cooperativa, como decía vos, Marian, es especial porque es una cooperativa conformada por personas trans. ALT significa Alternativa Laboral Trans. Somos una cooperativa de trabajo en sistemas y nos dedicamos principalmente al desarrollo web. Y estamos funcionando hace muy poquito, hace 3 meses. Y al igual que Contrata Trans, atendemos una problemática específica de la población trans respecto a la necesidad de conseguir laburo y que representa una deuda social con la población. Atendemos problemáticas específicas y ofrecemos soluciones a medida, como lo hicimos con la web de Contrata Trans. Prestamos especial atención a temáticas de género y desde nuestra esencia venimos a proponer representación y soberanía en la producción de tecnología de nuestra población. Eso sería todo. Por ejemplo, se las quiere contactar y demás, digo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Por redes o por algún modo de contacto? Sí, en breve nos van a poder contactar a través de la web de Contrata Trans, pero por ahora nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, o mail, o por nuestra web. La web es altcooperativa.com. Ahí pueden encontrar nuestras redes, los links a nuestras redes y mail de consultas, y también un formulario para dejarnos mensajes. También nos pueden escribir a consultas@altcooperativa.com. Perfecto, Ele. Bueno, muchísimas gracias. Súper clara como siempre. Así que bueno, te agradezco muchísimo y ansiosa estaré esperando ver esa página. Ese diseño. Ese diseño. Te mando un beso, Ele. Beso, gracias a ustedes. Y ahora lo que vamos a hacer, Manu, vamos a continuar con el tema, pero estén ahí porque vamos a hacer después, en un ratito vamos a presentar la segunda parte del capítulo, que recién vimos la primera, y luego vamos a estar con la segunda para darle el cierre a todo este proceso de 4 capítulos. Y también vamos a estar hablando en un ratito con Rafaela de PNUD y con Alba Rueda del de la subsecretaría del Ministerio de Género y Diversidad. Ahí estamos con Carlos y David. Hola. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Carlos, bien, gracias. David, ¿cómo están? Gracias ante todo, gracias por la invitación. Me encantó la presentación, me encantó ver lo que están haciendo en tema de capacitación. También me resultó súper interesante lo que Elena presentó sobre la plataforma y se parece muchísimo con lo que estamos trabajando desde acá, desde Estocolmo. Yo dirijo talleres, doy clases, soy educador, digamos, dentro de la organización acá en Suecia, la RFCL. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Carlos, por participar. David, do you want to share some words with us? So I'm the director of Workplace Pride. We are an LGBTI workplace foundation here in Amsterdam in the Netherlands. We've been around for 14 years now, and we work with large multinationals, with various governments, city governments, national governments, and academia when it comes to LGBTI workplace inclusion. And we've been doing conferences about this topic all over the world, from places as far apart as Nairobi and Manila, Moscow, and even in South America in Paramaribo, in Suriname. Vamos a ir ahora con la segunda parte del capítulo 4 de nuestro curso virtual. Cada uno desde su lugar puede modificar acciones y actitudes para combatir la discriminación hacia las personas trans. Pero con acciones individuales no alcanza, hay que hacer cambios sistémicos.
Transformarse en una empresa diversa puede empezar con acciones concretas, como por ejemplo la contratación de personas trans o revisar tu estrategia de comunicación. Cualquier paso que des te pone en la dirección correcta. Pero para lograr cambios a largo plazo y una cultura abierta a la diversidad es necesario una decisión de la dirección de la empresa. Si no, los cambios muchas veces terminan siendo solo algo cosmético. Y si la empresa quiere encarar un proceso de transformación, la mejor forma de hacerlo es diseñando políticas y normativas concretas. Es lo que llamamos políticas de no discriminación y políticas de igualdad. Por eso hicimos este video, para contarte qué pasos puede dar tu empresa para encarar una política de inclusión efectiva y alineada a los derechos humanos. La primera decisión que van a tener que tomar es quién es responsable de este proceso. Porque si es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de nadie. Estimo que las compañías deberían tener un área de diversidad porque, bueno, vivimos en un mundo diverso. Mi jefe siempre dice, somos una jungla, porque somos todos diferentes, por ahí podemos ser de la misma etnia o de la misma religión, pero personalmente no tenemos los mismos rasgos. Y creo que es súper importante que haya un departamento de diversidad para las minorías, en este caso personas trans, personas con discapacidad y también por un tema de acompañamiento. Yo creo realmente que es importante que las empresas cuenten con un área de inclusión, porque hay muchas cosas que no sabemos y que por ahí un jefe de un área o una persona que está trabajando por ahí desconoce determinadas situaciones. Entonces está bueno que haya alguien especializado en esto y que también la persona que está encarando una transición cuente con un apoyo específico que le dé soporte si tiene alguna cuestión, ya te digo, como licencias médicas, algún tipo de tratamiento que se tenga que dar, desde el punto de vista también de la cobertura médica. Si no contás con esta área que te puede ayudar, por ahí es un poco complicado para la persona que en el día a día está haciendo su trabajo y se especializa en su área nada más. En una de las primeras entrevistas que fui fue a una multinacional, una petroquímica, que la primera entrevista eran 3 personas y no tenían ni idea de cómo referirse a una persona trans. Había un programa de inclusión que era para personas con capacidades diferentes y nos incluían a las personas trans en ese programa. Las empresas deberían estar capacitadas con perspectiva de género para no hacer sentir incómoda a las personas trans. Ya entrar a un trabajo para una persona trans es complicado. Para definir las políticas de igualdad y la no discriminación, hay empresas que convocan un referente, otras que conforman un área, otras que contratan una empresa externa y otras que convocan a un comité conformado por personas de la misma empresa. Pero es importante que haya alguien que haga un seguimiento de estas iniciativas para que no quede en la letra muerta. Y obviamente incluí personas LGTBQ en el proceso desde el minuto 0, porque muchas personas cis heterosexuales armando políticas de inclusión no es una buena idea. Una vez que hayas creado el área que trabaje la temática, si es que todavía no la tienen, es muy importante que realicen un relevamiento de cómo es la situación de la empresa con respecto a la diversidad. Ojo, no se trata de realizar un relevamiento de las personas LGTBQ o algo así, sino de conocer el capital humano con el que cuenta tu empresa y garantizar la confidencialidad y sin exponer a nadie. Para esto pueden hacer focus group, entrevistas o encuestas donde probablemente identifiquen relativamente rápido puntos para mejorar. Porque sin un buen diagnóstico es muy difícil que puedas realizar un buen plan de acción. Una vez realizado el diagnóstico, es muy importante que revises el código de ética de tu empresa. Si no lo tienen, es momento para crear uno, y si ya lo tienen, asegúrate de revisar que incluya políticas de no discriminación y de igualdad. Algunas cosas que podés incluir en el código de ética son definiciones claras sobre qué se entiende por diversidad sexual, explicitando distintas formas de orientación sexual e identidad de género. Las formas de discriminación que son inaceptables para la empresa. ¿Cuáles son los canales de denuncia? Las responsabilidades de los líderes de cada área y la garantía de confidencialidad de la identidad sexual de las personas.
Acordate de que cuando hablamos de estas políticas no se trata de privilegiar a ninguna población, sino todo lo contrario. Se trata de cumplir con la legislación laboral y de derechos humanos, para asegurarte que en tu empresa no están ocurriendo situaciones de discriminación de las que no estás al tanto. Contar con los protocolos adecuados es un paso fundamental para la transformación cultural organizacional de tu compañía y transformarla en una empresa más abierta e inclusiva. Todavía hay muchos cambios estructurales y cambios culturales que nos quedan pendientes para llevar a cabo. Más allá de que afortunadamente no somos ni la sociedad ni la comunidad que éramos hace 5 años atrás, 6 años atrás, sin mencionar mucho, ¿no? Sin irnos más lejos. Somos una sociedad un poco más abierta, un poco más tolerante, con más aceptación hacia la diversidad, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Yo acá he tenido hechos de discriminación. No te digo que han sido hechos que debería haberlos denunciado ni nada, pero son pequeñas fallas que suceden en lo cotidiano por el mal aprendizaje. El tema es que de eso resulta un aprendizaje maravilloso. Cuando una persona trans ingresa a una empresa, le cambias la vida a esa persona. Cuando muchas personas trans ingresan a una empresa, le cambias la vida a la empresa, porque la diversidad es riqueza, la diversidad es diferencia, es puntos de vista, y estamos hablando de diversidad no solo en términos de orientación, de identidad de género, también de orientaciones sexuales, de edades, de género, de etnia, de discapacidad, es decir, de todas esas experiencias diversas, lo que se encuentra son diferentes miradas, diferentes voces, y esas diferentes voces y miradas lo único que generan es riqueza, generan innovación, generan justicia. En ese sentido, la diversidad no se puede decir nada más que solo es riqueza. Trabajar con las y los reclutadores de tu empresa es muy importante. Si una persona llega a tu empresa, su primer contacto va a ser con quien le tome la entrevista. Y es en esta instancia donde se producen muchos episodios de discriminación. Por eso te vamos a dar algunos consejos para estar preparados. Lo primero que tenés que tener en cuenta son los formularios que va a tener que llenar esa persona antes de la entrevista. Asegúrate que el género sea inclusivo y que aparte de femenino y masculino al menos haya una tercera opción. Además, ten en cuenta que no todas las personas trans tienen hecho el cambio registral. Esto significa que en su documento puede figurar un género que no corresponde al que la persona se autopercibe o un nombre distinto al que la persona usa. Si en tu empresa piden una identificación para el ingreso, es importante que tanto seguridad como la persona de recepción estén al tanto de que esto puede suceder. Esto nos puede ahorrar situaciones incómodas. Y aunque la persona haya hecho el cambio registral, su número de CUIL sigue siendo el mismo. Ahora, más allá de lo que diga el DNI, respetar la identidad autopercibida de una persona es la regla más importante. Te sorprendería la frecuencia con la que se refieren a nosotras con el género equivocado. Siempre respetá los pronombres de una persona. Utiliza él, ella o un pronombre neutro. A veces puede pasar que tengas dudas. En ese caso, preguntarle a la persona cuál es su pronombre nunca está de más. También está bueno conocer los límites de lo que corresponde preguntar y lo que no. Indagar sobre la orientación sexual o la identidad de género de una persona en una entrevista laboral poco y nada tiene que ver con el puesto para el que fue convocada. Si entrevistas a una persona trans, no le preguntes por sus genitales. Tampoco lo harías con una persona cis. No le preguntes su nombre anterior ni indagues en cuestiones íntimas que la persona no quiera ahondar. Lo que corresponde hablar es sobre su experiencia laboral, no sobre su situación romántica, su conformación familiar o sus preferencias sexuales. El examen preocupacional también es muy importante. Imagínate una mujer trans que completa un formulario donde se le pregunta si menstrua. Cuando ponga que no, si el personal médico no está capacitado, va a creer que está enferma o embarazada. O los exámenes psicotécnicos, por ejemplo, tienen valores de referencia diferentes para varones y mujeres. Muchos profesionales de la salud siguen teniendo una mirada que patologiza a las personas transgénero. Y está bueno que como cliente le exijas a tu proveedor que tenga profesionales capacitados y con perspectiva de género. Si no, lo que vemos es que las personas trans, luego de haber pasado todo el proceso de la entrevista, pierden la oportunidad de ingresar a la empresa por un psicotécnico mal hecho. Y ya que estamos, acordate, realizar el examen de VIH sin el consentimiento del paciente es un delito grave.
Repasemos entonces. Dijimos que para poder derribar las barreras que hay entre las personas trans y el acceso al trabajo, podés publicar avisos inclusivos. Pero lo mejor es adoptar mecanismos de discriminación positivo saliendo a buscar directamente a las personas. Una de las formas de hacer esto es ingresando a contratatrans.org, pero no es la única forma. Una vez que la persona trans llega a tu empresa, el área de recursos humanos tiene que estar preparado para evitar situaciones de revictimización. Y una vez que la persona se integre a la empresa, no solo es importante que haya políticas que la proteja, sino también acompañarla en el proceso. Y acordate que es importante que haya alguien que se ocupe de los procesos de transformación continua. Ahora, decir que no estás lo suficientemente capacitado no es una excusa válida para postergar la contratación de personas trans. No hay otra forma de aprender a ser inclusivos que no sea abriéndose a la diversidad y conformar otros grupos heterogéneos. Hay muchísimo para aprender sobre diversidad y un montón de situaciones específicas en las que no podemos ahondar en este video. Por ejemplo, si tu empresa suele ofrecer cargos en el extranjero, tenés que saber que la diversidad sexual está criminalizada en 73 países. Si querés saber más, te podemos recomendar la Guía de Diversidad para Empresas de la Red de Empresas por la Diversidad y la Universidad de Itela, o el material de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Hablar de diversidad sexual y derechos humanos. Te dejamos como material complementario estos textos y otros más que usamos para armar este video. Y es importante que sepas que no estás solo. Hay cientos de organizaciones de la sociedad civil que están dispuestos a ayudarte. Solo es importante que te acerques a las personas correctas. Y también podés sumarte a la red de empresas que trabajan con la diversidad y de este modo aprender de experiencias de otros. Preguntá, debatí y convencé. Trabajá con los sindicatos y con toda tu cadena de valor. Convencé a tus proveedores a sumarse y comentale a tus clientes todo lo que estás haciendo para trabajar a favor de la diversidad. Hacé publicidad con perspectiva de género y diversidad sexual. Hacé proyectos y festivales apoyando la diversidad y no toleres ningún tipo de discriminación dentro de tu empresa. Y danos el espacio a la población LGTBIQ para que podamos contar nuestras historias y de este modo cambiar para siempre la cultura empresarial. Bueno, acá seguimos. Gracias a todas las personas que se mantienen conectadas. Les queremos recordar que les va a llegar un certificado por correo, así que a todas las personas que están participando ya saben que tienen esa posibilidad. Ahora le damos la bienvenida a las compañeras Alba Rueda y Rafaela Sánchez Mora. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Alba? ¿Qué tal? Un gusto verte. ¿Cómo están? Quiero presentarlas formalmente, si me permiten. Bueno, Alba Rueda es presidenta de Mujeres Trans Argentinas, investigadora, integrante del Observatorio de Género de la Justicia y de Notitrans, y desde diciembre del 2019, subsecretaria de Políticas de la Diversidad en Nación, en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en Argentina. Por otra parte, tenemos a Rafaela. Hola, ¿qué tal? Rafaela Sánchez Mora es coordinadora de Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la oficina de Costa Rica. Bienvenidas, un placer estar con ustedes acá charlando. En primer lugar, me gustaría preguntarle a Alba, cuéntanos algunas claves, si te parece bien, para pensar las políticas públicas en temas de diversidad. Bueno, lo primero que quisiera es saludarles a todos, a quienes nos están acompañando en esta actividad. Muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria. Rafaela, todavía no tuvimos un gusto de saludarnos personalmente, pero te conozco virtualmente ya hace un tiempo, así que un saludo grande también para vos. Y quisiera saludar especialmente a todos quienes están impulsando
esta iniciativa, sobre todo porque hoy aquí en Argentina, 20 de agosto, es el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Y este es un dato insoslayable, porque realmente poder abrazarnos en este momento que estamos conmemorando, digamos, el reconocimiento a una de las personas, de los activistas más importantes de nuestra sociedad dentro de la población LGBT, realmente es muy, muy significativo. Carlos Jáuregui en este día no solamente pasó a ser parte de nuestras luchas y nuestros corazones, sino también a reconocer justamente uno de los momentos más significativos que marcaron nuestras luchas. Y poder ver esta perspectiva histórica, poder vernos hoy aquí, creo que efectivamente tiene mucho que ver con los activismos, con las militancias. Quisiera simplemente leer y compartir con todas las personas que nos están viendo una de sus frases más significativas, porque creo que da cuenta de dónde estamos situados hoy en este momento, ¿no? En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y sin duda, esa frase que llena nuestros corazones también es parte de nuestro motor, de nuestra agenda social y política. Poder llevar con orgullo nuestras identidades, nuestras luchas para los ámbitos laborales. Y en eso nos encontramos con un desafío enorme, pero también en un recorrido muy importante que ya hicimos en Latinoamérica sobre lo que implica las luchas por los derechos de las personas LGBT+. Y particularmente creo que esa agenda se ha ido robusteciendo a lo largo de los años y realmente tenemos experiencias muy significativas en varios países latinoamericanos, bueno, principalmente, digamos, podemos hablar incluso hasta de la experiencia del CNSX en Cuba, podemos hablar de todas las resoluciones que hay en Brasil, las experiencias que se han instalado, aun cuando no sean con normativa específica para la población trans, hechos y acciones que permiten pensar que nuestras luchas tienen sentidos en términos de derechos, que tenemos que cambiar nuestras sociedades y creo que también en este día del activismo de la diversidad sexual tenemos que también abrazar nuestras luchas y nuestro reconocimiento a quienes nos antecedieron y nos dieron estas voces y estos encuadres para poder avanzar con el planteo. También hay que mencionar un dato importante, y es que realmente esas luchas tienen un eco dentro de algunos gobiernos. Hemos vivido encuadres de gobiernos progresistas, donde efectivamente en Argentina, por ejemplo, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley de cupo trans, fueron, digamos, un marco normativo robusto y consistente para nuestras demandas sociales, pero que efectivamente se dieron, digamos, bajo determinados encuadres políticos. No tenemos que olvidar, digamos, estas nociones, porque efectivamente son las que dan sentido también a nuestras luchas. No es lo mismo hacer planteos, digamos, abstractos sobre los derechos de las personas que trabajar material y concretamente para luchar contra la violencia y la discriminación. Con lo cual, realmente un mensaje es poder tener una reflexión no solamente en clave de militancia social, sino también en clave de demandas políticas y poder encuadrar estas demandas dentro de los espacios y los gobiernos que se hacen eco. Para nosotras, el Ministerio de las Mujeres ha sido un gran logro social y político. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en el año 2019, en diciembre del 2019, en donde ocupo hoy el cargo de subsecretaria de Políticas de la Diversidad, es un paso muy significativo para nuestras luchas sociales. Y por supuesto, el espacio de las agendas que tenemos como desafío, que es justamente traducir esas demandas sociales, históricas y postergadas a políticas públicas, nos lleva a pensar el acceso al empleo como una prioridad absoluta de nuestro gobierno. No solamente de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad, sino también del gobierno argentino. Y esto claramente lo pudimos ver hace muy pocas semanas aquí en nuestro país, donde ya se firmó un acuerdo por cupo trans dentro de lo que es el Banco de la Nación Argentina,
donde efectivamente tanto el aspecto gremial como la parte institucional han decidido tomar como agenda el criterio de poder incluir en políticas afirmativas a la población trans y travesti de nuestro país. Y esto, digamos, marca también una agenda que implica que tenemos que contar con una normativa de protección para el empleo para las personas trans, pero que esas iniciativas no solo dependen de un marco normativo, también dependen de decisiones políticas, y creo que efectivamente para ese lugar nos dirigimos, porque realmente hay una convocatoria importante de varios organismos de gobierno que están, incluso empresas de nuestro gobierno, que están pidiendo justamente implementar la cuestión del cupo trans. Con lo cual, también hay que pensar que estos escenarios sociales donde hablamos de la inclusión laboral de las personas trans dentro de un ámbito de empresas privadas, también se sostiene y se mantiene a partir de lo que son las decisiones políticas, y poder acompañar ese proceso a través de acuerdos, resoluciones que hablen sobre todo de los estándares mínimos para digamos, para el trato y este principio de no discriminación y de trato digno hacia las personas trans es fundamental. Con lo cual, realmente la misión y la tarea del Estado, de los estados latinoamericanos, es muy amplia, es muy profunda y de profunda responsabilidad para poder llevar adelante estos cambios culturales. Estos cambios culturales que no solamente dependen de situarnos respecto a las otras personas, sino también el cambio en nuestra propia comunidad. Creemos que efectivamente reconocer la desigualdad como una matriz estructurante de las realidades trans en Latinoamérica implica un desafío enorme para la sociedad y para nosotras mismas, con lo cual es muy importante recuperar quizás estos conceptos, estos desarrollos que hizo el feminismo latinoamericano, el feminismo que recupera las nociones de la Via Yala, el feminismo que efectivamente habla de las intersecciones, es decir, poder hacer cruces tanto de género como de clase, como también étnico-racial, porque efectivamente la discriminación de la que hablamos no son definiciones abstractas, se sostienen en la opresión a determinados grupos poblacionales como las personas trans, con lo cual es muy, muy importante poder recuperar digamos, estas nociones y que el Estado asuma un compromiso más grande y amplio, que es trabajar para desterrar esa estructura de violencias. En ese sentido, nosotras asumimos, por supuesto, la responsabilidad, la enorme responsabilidad y la deuda histórica que tiene el Estado argentino por haber criminalizado, por haber patologizado y promovido muchas veces estereotipos sobre la población LGBT y particularmente sobre las personas trans, y creemos que efectivamente estamos dando los primeros pasos sólidos para poder cambiar nuestras realidades. Para eso, digamos, necesitamos articular profundamente con distintos organismos de Estado y espacios que promuevan la diversidad. En este caso en particular, creo que el vínculo ineludible es con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con quienes estamos constituyendo nuevamente esas mesas de diálogo con las empresas y con los gremios y sindicatos para poder hacer estos cruces y promover una normativa adecuada de respeto a la diversidad sexual y puntualmente hacia las personas trans. Así que estamos trabajando tanto en la inclusión o en el acceso de las personas trans al empleo formal, estamos trabajando en normativas que hagan para resguardar, normativas desde el gobierno nacional que resguarden estos derechos, y además estamos creando estas mesas que puedan seguir vinculando. Estas mesas ya estaban creadas, pero digo, nos sumamos a esa creación para poder, digamos, seguir ampliando nuestras agendas sociales y políticas. Así que con todos esos desafíos les abrazo enormemente en este día del activismo, del orgullo, de nuestras militancias en clave de diversidad sexual, abrazando también la memoria de Carlitos Jáuregui. Un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias, Alba. Es muy importante, muchas de las cosas que dijiste, bueno, me tocan profundamente, nos tocan profundamente, y creo que es particular justamente pensar que muchos de estos avances son el producto de muchos años de militancia de los colectivos travesti trans, de los colectivos disidentes en toda la región, también el acompañamiento político que hacen los países, los marcos normativos, pero sigue siendo un desafío, ¿no? Seguir trabajando para articular de forma integrada, de forma un poco más armónica también, y poder garantizar los derechos, sobre todo. Me parece que
pensar en clave de derechos es fundamental para poder seguir avanzando, y en este sentido quería invitar a Rafaela un poco a que nos comentes cuáles piensas que son los desafíos que por ahí que tenemos en la cooperación internacional, específicamente en el sistema de Naciones Unidas, con esta mirada, ¿no? Con una mirada que sea, que permita garantizar el enfoque de derechos de los colectivos LGTBIQ+. Hola, muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar con ustedes hoy. Les agradezco muchísimo la invitación. Por supuesto, Alba, un placer compartir con vos este espacio también. Sigo también tu recorrido por lo emblemática que es tu posición y justo me sumo también a tus palabras, ¿verdad? La importancia de la memoria histórica, ¿verdad? Y de reconocer precisamente la incidencia que han tenido las organizaciones trans para poder llegar donde estamos, para poder alcanzar lo que estamos alcanzando y poder también tener una visión amplia de cuáles son esas brechas y esos desafíos que enfrentamos. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Rafaela Sánchez Mora, yo soy la coordinadora de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, donde buenamente en la oficina del PNUD Costa Rica tenemos una dimensión de trabajo para el fomento de la diversidad y la inclusión de las personas trans. Precisamente, ¿verdad? En este trabajo que realizamos, uno de nuestros desafíos es repensarnos dentro del sistema de las Naciones Unidas y particularmente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que represento hoy. ¿Qué implica, verdad, realizar las transformaciones y ser coherentes con nuestros principios de igualdad y no discriminación? Se trata de hacer una mirada a lo interno, por supuesto, de hacer las transformaciones. Ahora justo cuando escuchaba los videos, los tips, ¿verdad? Creo que dan la claridad de qué es lo que se necesita. Pero me sumo a las palabras de Alba, la voluntad política es fundamental y pasar, como decimos en muchos de nuestros espacios, de las palabras a la acción, en la protección de los derechos de las personas trans, pero también, ¿verdad?, de las políticas públicas que den cuenta de esos derechos humanos. Acá en Costa Rica no tenemos un marco normativo tan robusto como en otras regiones, y digo, hay muchísimos desafíos en materia de protección, ¿verdad?, en términos legales para las personas trans, pero venimos desde nuestro rol de Naciones Unidas apoyando la elaboración de una política nacional para la inclusión de personas trans. Dado que no tenemos una legislación específica de identidad para las personas trans, nos parece fundamental y venimos en un trabajo de articulación. Bien lo decían ahora, se necesitan soluciones más integrales que capturen todas las dimensiones, porque no es solamente el acceso al empleo, es fundamental en la ruta de reducción de las vulnerabilidades y las exclusiones que vivimos las personas trans, especialmente quienes están en mayores situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Es necesario poder identificar qué pasa con el acceso a la salud, qué pasa con el acceso a la educación, para poder llegar al acceso al empleo también. Entonces, la protección social, por ejemplo, el acceso a la vivienda, en fin. Entonces, estamos desarrollando desde Naciones Unidas Costa Rica, liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una política para las personas trans, algo que ha sido maravilloso en este proceso. Y a propósito de la conmemoración que me sumo en Argentina, esta política la hemos desarrollado con la organización Transvida, que es la organización que lidera las acciones de mayor impacto acá en el país. ¿Por qué? Porque necesitamos partir de las necesidades y las vivencias reales de las personas trans, especialmente, y como decía, que están en mayor situación de vulnerabilidad. Entonces, en este trabajo de la construcción de la política, nos hemos basado precisamente en cuáles reconocen las chicas, los chicos y las chiques como sus necesidades y los obstáculos, los cuellos de botella que identifican a la hora de acceder a los servicios. Les pongo dos ejemplos. Uno, hace varios años participé en una investigación sobre el acceso al empleo de las personas LGBTIQ+ en Costa Rica, y una de las, digamos, de los grupos focales cuando desarrollábamos la investigación que más me impactó
malamente, ¿verdad? Y tiene que ver con estos obstáculos iniciales que ya ustedes han bien retratado. Tenía que ver con una de las personas de recursos humanos de una de las instituciones públicas decía: yo no me atrevo a contratar una persona trans, porque no cumple con los mandatos ni con los patrones establecidos por Dios para ser hombre y para ser mujer. Digo, y yo estaba como investigadora en el proceso, ¿no? Justo liderando ese grupo focal. Una con mayores situaciones de privilegio, ¿verdad? Y como investigadora en ese momento esto lo revierte. Pero si nos vamos a la realidad concreta, si esas son las situaciones de contratación que se están viviendo en las instituciones públicas y en las empresas privadas, tenemos una brecha muy importante que derribar, que es la transformación de los estereotipos. Nuestra apuesta también con la política de inclusión lleva a un trabajo en la generación de capacidades. Capacidades que tienen que estar basadas en el respeto a la identidad de las personas trans de manera integral, ¿verdad? Y bueno, les pongo otro ejemplo ya para ir cerrando de los abordajes específicos de esta política. Realizamos un diagnóstico etnográfico. ¿Eso qué significa? Nos fuimos a hacer recorrido nocturno con las chicas para también conocer sus contextos, porque muchas veces nos quedamos solo en la reflexión de una guía de preguntas, una guía de entrevistas o los grupos focales. Necesitamos saber también los contextos en que las chicas, especialmente las que están en comercio sexual, se desenvuelven para tener una política que sea efectiva y transformadora. Precisamente cuando estábamos allí, una de las chicas nos cuenta su historia con 19 años, con su transición orgánica avanzada, y resalto esto por un dato que les voy a dar justo ahorita. Ella fue apuñalada con un picahielos en los bustos por uno de los clientes, ¿verdad? Ella accedió a los servicios de salud e imaginen ustedes dónde la colocaron. La colocaron en el pasillo de hombres durante los 2 meses que estuvo internada en el hospital. Por eso decía que tenía la transición avanzada. No hubo un respeto a su identidad de género. Y precisamente estas son las situaciones que tenemos que transformar si queremos una realidad y una sociedad más inclusiva, coherente con los principios y los objetivos del desarrollo sostenible, para no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafaela. Esto me hace pensar varias cosas. La primera es que seguimos ante escenarios en toda la región y en todo el mundo de muchísima violencia. Por eso pensar en clave de derechos es fundamental para poder avanzar en este sentido, ¿no? Desde que el Estado se garantice los derechos, el cumplimiento de los derechos. Por eso es muy importante seguir avanzando para garantizar marcos normativos y políticas públicas que nos permitan revertir esta violencia, esta enorme violencia que sigue existiendo en todos los ámbitos, tanto en el trabajo, en las escuelas, en las familias, en el sistema de salud. Así que tenemos mucho trabajo por delante. Y otra cosa que me hace pensar, las he escuchado ambas, que es un placer inmenso, es decirles también que cada vez más no es posible pensar políticas, programas, sin nosotros. Tenemos que ser las personas que estamos también a cargo de diseñar los programas. Tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y tenemos también la sensibilidad para hacer política, no solo por nosotras, que de pronto estamos en lugares relativamente privilegiados, sino también por todo el colectivo travesti, trans, no binario, LGTBIQ+. Así que creo que acá en adelante está muy claro para nosotros, seguro, pero es importante decirlo, para muchas personas, cuando hablamos en relación con los colectivos travesti y trans, no puede ser algo ajeno, tenemos que incorporar la voz de las compañeras, de los compañeros, de las compañeras integralmente. Tenemos que participar de la concepción de los programas y de las políticas. Eso no puede ser de otra forma porque si no, no es una inclusión real, ¿no? No sé si hay algunas palabras que nos quisieras compartir, Alba, un poco para irnos despidiendo. Solamente reafirmar esto que mencionabas. Lo dijeron las feministas durante muchos años. Creo que acá se puede agregar el lenguaje inclusivo. Nada sin nosotros. Realmente es fundamental. No es lo mismo hacer política pública encontrándote con personas heterosis o encontrándote con compañeros que ya tienen debates y recorridos hechos para poder pensar las políticas públicas. No es lo mismo hacerlo en espacios empresariales, en la sociedad. No es lo mismo encontrarnos. Por eso es tan vital el reconocimiento de la diversidad dentro de nuestras instituciones, no solamente en términos sociales. Y esto es un desafío cultural y social muy significativo. Pero tal como vos mencionabas, nada sin nosotros.
Abrazo. Gracias, Álvaro. Rafael, las palabras. Gracias. Muchísimas gracias. Y claro, esa precisamente es la clave, la que ustedes han señalado. Yo sumaría, pasemos de las palabras a la acción. Todas las personas tenemos un compromiso para garantizar una sociedad más justa, para no dejar a nadie atrás. Las personas trans en América Latina nos estamos quedando atrás. La responsabilidad y el compromiso es de todas las instancias, y entre más seamos, ¿verdad? Justo uno de los videos lo decía de manera espléndida, ¿verdad? Entre más seamos en esta amplísima diversidad, más inclusiva va a ser la sociedad para todas las personas. Entonces, este sería mi mensaje de cierre: pasar de las palabras a la acción. Muchísimas gracias, compañeras. Un placer hacer activismo con ustedes. Gracias a todas las personas que siguen acompañándonos. Y ahora vamos a ver un video con algunos testimonios que nos han compartido. Y seguimos por el chat. Cualquier comentario pueden y seguirlo compartiendo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Arturo Mercado Burrola, soy director ejecutivo y fundador de Nodos Consultora, y quiero presentarles la encuesta, algunos datos de la encuesta latinoamericana sobre diversidad sexual, acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral. De los datos más importantes y relevantes de la encuesta hicimos la pregunta directa de si la persona había sufrido algún acto de acoso, violencia o discriminación en el último año en su lugar de trabajo. Y el 37,2% dijo que sí, ¿no? Sin embargo, después se hizo una pregunta, en realidad fueron 20 preguntas distintas sobre distintas categorías de acoso, violencia y discriminación y distintas situaciones de vivencia. Desde, por ejemplo, si he recibido comentarios inadecuados, si he sido sujeta o sujeto de alguna broma, si me han hablado a mis espaldas, si me han negado el acceso a algún espacio o no me han invitado a algunos procesos o proyectos del equipo o de la organización, y así hasta situaciones de violencia sexual y violencia física. Y cuando hacíamos este desglose, ese 37,2% que al principio dijo que había sufrido acoso, violencia o discriminación, aumentó a un 74%, es decir, el 74% de las personas LGBTIQ+ en la región ha recibido o ha vivido alguna situación de acoso, por lo menos una de estas situaciones de acoso, en el último año. ¿Cuál es el gran hallazgo? Que el acoso, la violencia y la discriminación sigue siendo naturalizada o normalizada en los entornos laborales. La broma y el chiste siguen siendo actitudes que hay que dejar pasar, o que no hay por qué ponerse sensibles frente a ellos, y con lo cual dejamos de verlas, dejamos de sentirlas o de vivenciarlas como una situación de acoso. Que cuando realizaron la denuncia, aquellas personas, las pocas personas que realizaron las denuncias, el 65% no obtuvo ninguna respuesta positiva en relación a su denuncia, y en un 57% después de haber realizado la denuncia no cesó la situación. Con lo cual se vuelve a confirmar la idea de no importa que hablemos, no vamos a estar respaldadas y respaldados y respaldades frente a las situaciones de acoso, violencia o discriminación. Y es por ello que las organizaciones empresariales, públicas, organizaciones académicas o sociales que emplean a personas deben tener políticas que representen y cuiden a las personas. Mi nombre es Marcela Romero, soy coordinadora regional de la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans, también de la Asociación ATA, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, y directora de la Casa Trans en Argentina. Las personas trans en Latinoamérica vivimos bajo la línea de la pobreza, en la exclusión social y falta de políticas públicas en donde las personas trans podríamos ingresar a los programas de inclusión y poder acceder
a los derechos económicos, sociales y culturales y políticos, ya que en algunos de los países en Latinoamérica todavía las personas trans no están dentro de la agenda política del Estado. Yo creo que hay buenas prácticas en Argentina, hay buenas prácticas en las cuales las personas trans ingresaron a empresas privadas y también contribuimos al progreso de la economía en nuestro país. Lo que falta es que los empleadores tengan más información sobre las personas trans y podamos generar un programa a nivel nacional en Argentina y a nivel regional de inclusión laboral con una plataforma en donde las empresas puedan contratar a las personas trans y también esté acompañado ese contrato del Estado y de las organizaciones trans de Latinoamérica. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lautaro Lucas Cruz, soy parte de Trans Argentina, es una ONG en donde trabajamos con infancias, adolescencias, juventudes trans y también con sus familias del entorno cercano. Yo soy una transmasculinidad, tengo 29 años, soy trabajador estatal, trabajo justo en la parte de recursos humanos, acompañando a la población trans en este momento. Lo que busco yo desde mi vivencia, desde mi recorrido, es contarle a los jóvenes trans que sí se puede, que el armado de un perfil laboral es una de las primeras metas que uno debe tener para luego poder avanzar sobre su trayectoria laboral, y que es en conjunto, que no tengan miedo, que hay empresas que tienen una buena política con respecto a género, y que si no las tienen se trabaja. Que esto es ley, que hay diferentes organizaciones que apoyan, y créanme que las empresas cambian muchísimo. Hola, soy Niurka, de la FLGTB, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales de España. Es una federación que trabaja por los derechos humanos y más en concreto de las personas LGTBI+. ¿Qué estamos haciendo en España? En España estamos realizando un proyecto de inserción laboral para personas trans de manera específica para mujeres trans. Luchamos por los derechos de las personas trans ante situaciones de discriminación. Todavía tenemos un 85% de personas trans en desempleo y estamos buscando la inserción a través de vínculos y de enlaces con empresas, con instituciones y con el mismo gobierno. ¿Qué podría decirle al gobierno de España? Decirle que queremos derechos, que queremos ser reconocidas como personas de manera legal. Actualmente estamos luchando por una ley estatal trans que proteja no solo a las personas trans, sino a todo el colectivo LGTBI+. Creo que es importante generar lazos, sinergias que nos permitan mantenernos en contacto y que nos permitan luchar de manera coordinada por los derechos de todas las personas trans. Orgullosa de ser trans. Un breve resumen de lo que fue el fin de la capacitación anterior y esta capacitación, que mucho tiene que ver, más o menos fue cuando empezó la cuarentena, y en esta instancia logramos poder empezar a articular y continuar la alianza que veníamos teniendo con más de 45 empresas, en algo que a mí me enorgullece mucho poder decirlo, que logramos desde el programa en una situación de cuarentena y pandemia, en la situación económica que estamos atravesando también, lograr 14 inserciones laborales de personas travesti trans en estos 3 meses, 4 llevamos. Es un montón. Es bastante. Así que nada, agradecerles enormemente el apoyo constante de todas las empresas que postularon. Y por supuesto agradecer las donaciones que han ingresado en el día de hoy, y que quien quiera también donar y sumarse a acompañar esta causa lo puede hacer en el form que tenemos cargado en la web. Nos han ido preguntando varias cosas. Algo que nos preguntaron fue cómo accedemos al certificado de esta capacitación, y les va a llegar por correo electrónico. Así que en unos días les va a llegar y ahí van a poder acceder a un formulario. Sí, a un form. Se les llega un enlace donde pueden, haciendo clic ahí, luego completan un form y le va a llegar la certificación. También tenemos otras preguntas que nos fueron llegando. A ver.
Hubo tres, específicamente sobre que no llegaron a anotar algo que dijimos o si va a estar el curso cargado. Y sí, va a estar en nuestro campo virtual para que cualquier persona pueda volver a ingresar y verlo. Y si no, también están los videos que comentaron también sobre los 4 videos, también están disponibles incluso en nuestro canal de YouTube. Por último, nos hacen una pregunta que me interesa aclarar, aunque sea muy chiquitito, que es si no tenemos hecho las personas trans el cambio registral y una empresa nos quiere contratar, ¿nos puede obligar la empresa a tener que hacer ese cambio? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Muy chiquitito, pues sé que a vos te gusta hablar como a mí, pero muy chiquitito, ¿por qué no? Bueno, porque tenemos derecho a que nos llamen por el nombre según el que nos autopercibimos, elegir también nuestros pronombres es muy importante, no reconocer los pronombres que alguien elige es violencia, así que, bueno, eso está normado en la ley y la persona puede elegir o no hacer el cambio registral y eso no determina desde ningún punto de vista que ninguna empresa o establecimiento educativo no tenga que cumplir con esto. Así que, correcto. Así que quien haya preguntado, quédese tranquila o tranquilo de que no es necesario. O tranquile. O tranquile, muy bien, que no es necesario. Ahí los tenemos a Carlos y David. ¿Nos escuchan bien? Perdón si estamos con un delay. Hello. Sí. Hello, David, Carlos. ¿Cómo estuvieron, cómo se sintieron hasta ahora? ¿Cómo estuvieron viendo la capacitación? ¿Qué nos pueden contar también un poco de las realidades y las situaciones de sus experiencias que hay en cada uno de sus países? Me pareció muy interesante las presentaciones que hubo acerca del proceso de reclutamiento. Lo que quiero señalar a través de los conocimientos que tenemos nosotros de acá, del contexto nuestro, es que muchas veces las personas trans no llegan tan a la entrevista laboral, sino que son frenadas mucho antes. Actualmente se presentó un estudio ahora 2 semanas atrás que trata precisamente sobre ese tema. El estudio se basa en solicitudes fictivas o solicitudes de personas fictivas. Y estas solicitudes fueron enviadas a distintas empresas. Y esas solicitudes se pueden dividir en 2 partes. Solicitudes de personas que han cambiado su nombre, pero mantienen su género. Y personas que han cambiado su nombre, pero que han cambiado a un género contrario, como se dice acá. Y se demuestra claramente en este estudio que las personas que han cambiado su género en el nombre tienen menores chances de ir al próximo paso en el reclutamiento. Las personas cis tienen 18% más de chances de seguir en el proceso que las personas trans. Las personas que son más discriminadas o más vulnerables a recibir una respuesta negativa son las mujeres trans. Y después se puede dividir también en el mercado laboral si es la industria laboral masculina o si es la industria laboral femenina, también hay diferencias. En la industria laboral femenina, las que tienen más chances de seguir en el reclutamiento son las mujeres cis, seguidas de las mujeres trans. Y luego vienen los hombres trans y por último los hombres cis. Y es muy interesante el dato ese. En cambio, en la industria laboral masculina, los más beneficiados son los hombres cis, luego las mujeres cis, luego los hombres trans y luego las mujeres trans. Los datos son interesantísimos porque abren para nuevas conclusiones y es conocimiento nuevo que hay que analizar. Claro. Bueno, era una referencia solamente. Sí, creo que estas últimas referencias en estadísticas es parecida a lo que surge acá en Argentina, sí, donde nos colocan las mujeres trans como últimas de esas posibilidades. Sí, dependiendo de qué sector laboral se trate. Claro, exacto. Bueno, acá creo que nuestro país no tiene esas estadísticas, así dependiendo del sector, pero bueno, es un buen dato conocer las realidades que nos estás comentando, Carlos. Es un gran desafío que se generen estadísticas para comprender la situación de las personas travestis y trans aún por la mayor parte de los estados, ¿no? Recordemos que Carlos está en Suecia y David está en los Países Bajos. David está en el Reino de los Países Bajos. How are you, David? Fine, thank you. How are you? We're fine. Tired, probably. No, we're okay, we're okay.
What can you tell us Very about good. this day? About workplace pride? Yeah. Well, what I mentioned a little bit before, but I think this is particularly interesting to see what, of course, what we do when it comes to transgender people in the workplace. And did you want to translate as we go, or? No, just don't worry. Okay, good. And so the approach that we've always taken with workplace pride when we're working with big companies or with governments is to, of course, talk about LGBTI as well. So everybody is included, including intersex, of course, which many people don't know anything about. But it's interesting for me to see wherever we go in the world that transgender people are the most marginalized. They are the ones that suffer the most. And when we work with, particularly the big multinationals that we work with, we make sure that they do not forget trans people. And what's the real dilemma for big companies is that they will often have a policy, a diversity and inclusion policy for LGBTI people, which in principle is valid around the world. But in reality, it's quite different or difficult when you look at very specific legal environments or cultural differences in different countries. So for example, it was quite interesting that when we've done conferences in Nairobi or in Moscow, the topic of transgender inclusion in the workplace, we couldn't even talk about it because it was homosexual or illegal. Sorry, David, I'm not going to translate that, okay? Nos estaba contando David de todas las políticas y trabajos que se vienen haciendo con el gobierno, pero que también dentro del Reino de los Países Bajos hay diferentes países donde se trabaja de forma diferente, e incluso en Noruega, creo que mencionó Noruega, ni siquiera se puede hablar de estas cuestiones de diversidad. Y sí se trabaja toda la diversidad, incluida las personas transgénero e intersex. Yeah, keep going, David, sorry. Okay. But when we did our conference in Chennai, in India, that was almost the other way around because trans people are part of the culture there and have been for hundreds of years, the Hijas. And they, oddly enough, are more accepted in society than lesbians and gay people. So when you're talking about more accepted, yes. No, nos estaba contando que en India, por ejemplo, las personas trans son más aceptadas incluso que las personas gays o lesbianas. Exactly. So when we work with these companies, of course, it's very difficult because of all these differences around the world. And so what we try to do is we speak always to the leadership of an organization, to the highest person if we can, and get them to understand that it's good. It's not just good for our community, for the LGBTI community, but it's also good for their business if they can truly embrace LGBTI people. And if they can embrace transgender people, that's the most important because these are the most marginalized people, of course. Yeah. What can you tell about the statistics of trans people in your country or in the countries? Well, in the Netherlands, it's actually quite good. I mean, the legal situation for trans people is one of the best in the world, I have to say, and I'm very proud of that as well. However, it's not perfect. Unemployment rates for transgender people are still the highest in this country if you compare it to the normal population. And if you go into other countries in Europe, it's even worse. And even when you have very highly educated trans people, it's not so easy to get them into the workplace or to help them transition in the workplace. So what I really, even though I don't really understand Spanish, I picked up some of the work that Contrata Trans is doing. Contrata Trans. Hire Contrata Trans. Well, it sounds to me like you're really very advanced, and I truly admire that. If you actually go to our website here, workplacepride.org, we have an article on our website about an organization here called Transwerk, which in Dutch means, or in English means, Trans Works. It's also a reintegration service for transgender people to help them through their transition in the workplace and to not just to help the transgender people themselves, but to help the people that they work with understand what it's all about.
And then it's really quite interesting because in a way, just a moment, in a way, it's almost like maternity leave, that when you go through medical changes or whatever, that you just need to be able to have time off, and companies need to understand that. And do they understand that? No, no, they don't, not yet. But it's a process. That's a problem. I'm going to translate all the speech. Lo que nos contaba era de que, bueno, creo que lo mencioné anteriormente, depende de los diferentes países, algunas entidades son más respetadas. Después también nos mencionaba que hay una organización allá que trabaja y articula con Workplace Pride, que es parecida al trabajo que estábamos haciendo desde Contrata Trans, y que también algo que les cuesta, que pasa quizás acá en Argentina, es esto de trabajar con las compañías para trabajar la diversidad, para trabajar el respeto, habiendo incluso leyes, por los que nos mencionaba, hay leyes específicas que nos dan derechos, les dan derecho a las entidades trans de allá, pero que aún así aún falta trabajar bastante con esas organizaciones o empresas para poder generar ambientes inclusivos. Do you have some, sorry, David, Yes. Workplace Pride have different companies which works the diversity, or and even that companies have the opportunity to teach diversity to others. Le estoy preguntando si hay un Workplace tiene un conjunto de organizaciones que trabajan la diversidad y que puedan enseñar a otras o trabajar en conjunto con otras compañías que no la. Absolutely. In fact, I saw earlier that one of your speakers was from Accenture, and Accenture is a member of our organization as well. Again, if you look on our website, you can see all of our members, but I can show you here also. I don't know if you can see them all. There's all, A little bit up. Yeah. Whoop, there we go. You can see some really large organizations like Accenture and IBM and Shell that are truly Dow Chemical, truly multinationals that are members of our organization, and they work around the world to try to improve workplaces for LGBTI people. And even I know some companies. Me estaba mostrando ahí la red que forman el espacio, todas las empresas que están dentro de la red y que incluso generan políticas de diversidad y de inclusión para trabajar con las sedes que hay en otros países. So, David, thank you very much. Muchísimas gracias a Carlos también. Quiero destacar que la Embajada del Reino de los Países Bajos fue quien nos acompañó en financiamiento a lo largo de todo el año 2020 y que hizo posible también que hoy muchas empresas que nos están mirando y que ya me conocen porque hemos tenido muchas llamadas, y cuando les aclaramos y les decimos de que podemos dar soporte gratuito actualmente con estas capacitaciones es porque gracias al Reino de los Países Bajos. Gracias a ese soporte también se garantizaron los ingresos que hubo ahora, las inserciones laborales, así que muchísimas gracias. Exactamente, y también gracias a este evento por el apoyo a la Embajada de Suecia, que también está apoyando y haciendo posible que esto esté sucediendo. Por supuesto, agradecemos nuevamente a ONU, Naciones Unidas. Al PNUD, al UNFPA, a ONUCIDA, muchísimas gracias. Correcto, que también siempre dan mucho soporte y nos ayudan mucho. Bueno, ahí les estamos mostrando el listado de las compañías y las empresas aliadas que están como aliadas acá en Argentina. Vuelvo a repetir y agradecer las donaciones que fueron entrando a lo largo de esta capacitación que estuvimos dando. Les invitamos a que, por supuesto, quien quiera apoyar, colaborar, sumar ese granito de arena para que podamos seguir trabajando y generando un cambio genuino en la población, lo puede hacer mediante el formulario de donaciones que tenemos cargada en nuestra web. Agradecemos mucho los comentarios que nos estuvieron diciendo y acompañando. Hubo gente que todavía no se desconectó desde que comenzamos, que son más de 700 personas o 650. Les agradecemos muchísimo también. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron, instituciones, empresas, personas de muchos países, así que muchísimas gracias por estar acá, por escuchar y por seguir acompañándonos en este camino, que es un camino que, bueno, que sigue adelante. Y que creo que nunca vamos a dejar de caminar. Y muchísimas gracias, por supuesto, a Enfocarte, que nos permitió estar aquí, a toda la técnica también, a todo el equipo de Contrata Trans, por supuesto, que hoy, por suerte,
pudieron conocer a uno. Ya prometo presentarles al segundo luego. Un placer, querida, como siempre, estar contigo. No te puedo, no te puedo abrazar, pero un placer, como siempre, trabajar juntas. Y les esperamos en la próxima edición, que vamos a no sé cuándo va a ser, pero vamos ahí por nuestras redes. Nos pueden seguir. Les mandamos un besote enorme. Besos.